El 15 de julio de 2022, la Secretaría de Marina de México, en una operación de alta precisión ejecutada en la Sierra de Sinaloa, logró la detención de Rafael Caro Quintero, una de las figuras más emblemáticas y buscadas del narcotráfico internacional. La captura se concretó en el municipio de Xua, una zona de difícil acceso en el corazón del llamado Triángulo Dorado, región que históricamente ha servido de refugio para líderes de organizaciones criminales. Caro Quintero, apodado el Narco de Narcos, fue localizado por un equipo de élite de la Infantería de Marina, gracias a la intervención de un perro de búsqueda y rescate de nombre Max, un pastor belga malinois, entrenado específicamente para la localización de personas. El canino lo encontró oculto entre matorrales en una zona conocida como San Simón. En el momento de su aprehensión, Caro Quintero no portaba armas de grueso calibre y no opuso resistencia violenta, lo que permitió que la detención se llevara a cabo sin un solo disparo. Sobre él pesaban 2 órdenes de aprehensión vigentes emitidas por la Fiscalía General de la República de México, por delitos de delincuencia organizada y otros cargos, así como una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, país que lo requería por el asesinato de un agente federal. Horas después del operativo, la misión se vio empañada por una tragedia. Un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Secretaría de Marina, que había proporcionado apoyo aéreo durante la operación de captura, se desplomó en las inmediaciones de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, mientras se dirigía a su base. En el accidente perdieron la vida 14 de los 15 marinos que viajaban en la aeronave. El único sobreviviente fue hospitalizado con heridas graves. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia matutina que los elementos fallecidos habían participado en el operativo que culminó con la detención de Caro Quintero y ordenó una investigación exhaustiva para determinar las causas del siniestro. Las primeras hipótesis oficiales, comunicadas por la propia Secretaría de Marina, señalaron que el desplome se debió a un accidente por falta de combustible durante el aterrizaje, descartando inicialmente un ataque o agresión externa contra la aeronave. La Embajada de Estados Unidos en México, a través de su embajador Ken Salazar, emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida de los 14 marinos, a quienes calificó como héroes, y reafirmó la colaboración bilateral en materia de seguridad, subrayando que ninguna organización criminal podría doblegar la determinación compartida de ambos gobiernos para impartir justicia. Rafael Caro Quintero nació en Badiraguato, Sinaloa, cuna de otros notorios líderes del narcotráfico. En la década de 1980, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fundó el Cártel de Guadalajara. Esta organización fue la primera en México en establecer una estructura de federación, centralizando y controlando la producción, el trasiego y la distribución de drogas a gran escala, principalmente marihuana y cocaína, hacia el mercado estadounidense. Forjaron alianzas directas con los carteles de Colombia, como el de Medellín, para transportar cocaína a Estados Unidos, transformando radicalmente la escala del narcotráfico en México. El poder de Caro Quintero se basó en su visión para la producción masiva de marihuana sin semilla, cultivada a una escala industrial. Su operación más famosa fue el rancho El Búfalo, un complejo de miles de hectáreas ubicado en el estado de Chihuahua, donde se estima que trabajaban más de 10,000 personas. En noviembre de 1984, un operativo del ejército mexicano, guiado por información de inteligencia proporcionada por la Administración para el Control de Drogas, DEA,
de Estados Unidos. Desmanteló el rancho, incinerando más de 10.000 toneladas de marihuana, lo que representó una pérdida económica estimada en varios miles de millones de dólares para el cártel. Este golpe financiero fue el detonante directo de uno de los crímenes más notorios en la historia de la lucha antidrogas. El 7 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena Salazar, un agente encubierto de la DEA que había logrado infiltrarse en el cártel de Guadalajara y cuya información fue clave para el operativo en El Búfalo, fue secuestrado a plena luz del día en Guadalajara por policías corruptos al servicio del cártel. Fue llevado a una residencia ubicada en la calle Lope de Vega, número 881, propiedad de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría. Durante más de 30 horas, Camarena fue brutalmente torturado e interrogado, presuntamente por el propio Caro Quintero y sus socios, para extraer la información sobre las operaciones de la DEA. Junto a él, también fue secuestrado y asesinado su piloto, el mexicano Alfredo Zavala Avelar. Los cuerpos de ambos fueron encontrados casi un mes después, el 5 de marzo de 1985, en una zona rural del estado de Michoacán, con evidentes signos de tortura extrema. El asesinato de un agente federal estadounidense en territorio mexicano provocó una crisis diplomática sin precedentes y una reacción furibunda por parte de Washington, que lanzó la Operación Leyenda, la mayor investigación de homicidio en la historia de la DEA, con el objetivo único de llevar a todos los responsables ante la justicia. La presión fue tal que el gobierno de Estados Unidos llegó a cerrar parcialmente la frontera con México para forzar la cooperación de las autoridades mexicanas. Tras el crimen, los líderes del cártel de Guadalajara se dispersaron. Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica junto a su novia, Sara Cosío. El 4 de abril de 1985, fue arrestado en una lujosa villa en Alajuela, Costa Rica, en una operación conjunta de autoridades locales y la DEA, y fue extraditado de inmediato a México. Tras un largo proceso judicial, fue sentenciado a una pena de 40 años de prisión, la máxima en ese momento en México, por los delitos de secuestro y homicidio calificado en el caso de Enrique Camarena y Alfredo Zavala, así como por diversos cargos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Cumplió su condena en diferentes penales de máxima seguridad, incluyendo el penal de Almoloya de Juárez y el reclusorio preventivo de Guadalajara. Después de 28 años en prisión, en la madrugada del 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero fue liberado de manera sorpresiva y controvertida. Un tribunal colegiado en materia penal del estado de Jalisco le concedió un amparo, argumentando un tecnicismo procesal, que el asesinato de Enrique Camarena debió haber sido juzgado en el fuero común y no en el fuero federal, ya que, según la interpretación de los magistrados, Camarena no era un agente diplomático ni consular, y, por lo tanto, su caso no correspondía a la jurisdicción federal. La noticia de su liberación causó indignación en Estados Unidos. La Casa Blanca y la DEA emitieron comunicados calificando la decisión de profundamente preocupante y extremadamente decepcionante. La Procuraduría General de la República de México impugnó el fallo de inmediato. En noviembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la decisión del tribunal colegiado, determinando que Camarena sí tenía estatus de agente del gobierno estadounidense y que el juicio en el fuero federal había sido correcto. Se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Pero para entonces, Caro Quintero ya había desaparecido y se había convertido nuevamente en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Durante sus casi 9 años como prófugo,
La figura de Caro Quintero se mantuvo activa en el radar de las agencias de seguridad. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $20 millones por información que condujera a su captura, una de las cifras más altas jamás ofrecidas por un fugitivo, colocándolo en la lista de los 10 más buscados del FBI. Informes de inteligencia de México y Estados Unidos señalaban que, lejos de haberse retirado, había retomado sus actividades criminales, fundando una nueva organización conocida como el Cártel de Caborca. Esta facción entró en una violenta disputa por el control de las rutas de trasiego de drogas en el estado de Sonora, enfrentándose directamente a los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En una entrevista concedida en la clandestinidad a un medio de comunicación en 2016, Caro Quintero negó las acusaciones, aseguró no ser responsable de la muerte de Camarena, pidió perdón a la sociedad y afirmó que su único deseo era vivir en paz. No obstante, las autoridades estadounidenses lo acusaron formalmente en 2018 ante una corte de Nueva York de dirigir una empresa criminal activa y de conspirar para traficar metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos desde 2013. Tras su recaptura en julio de 2022, fue trasladado de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la misma prisión de máxima seguridad de la que se fugó El Chapo Guzmán en 2015. El gobierno de Estados Unidos activó formalmente su solicitud de extradición para que sea juzgado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por una serie de cargos que incluyen su participación continua en una empresa criminal, conspiración para cometer crímenes violentos, secuestro y asesinato de un agente federal, entre otros. La defensa legal de Caro Quintero ha desplegado una estrategia jurídica para impedir o retrasar su entrega. Pocos días después de su detención, un juez federal le concedió una suspensión de plano, una medida cautelar que frenó cualquier intento de extradición express, y ordenó que el proceso se ajustara estrictamente a lo estipulado en el Tratado de Extradición Bilateral. Sus abogados han interpuesto múltiples recursos de amparo, argumentando que su extradición violaría el principio de non bis in idem, que prohíbe ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya que él ya fue sentenciado y cumplió parte de una condena en México por el caso Camarena. Actualmente, Rafael Caro Quintero permanece recluido en el Altiplano, mientras la batalla legal continúa en los tribunales mexicanos. La decisión final sobre su extradición depende de un largo proceso judicial que debe agotar todas las instancias de amparo y que, en última instancia, recaerá en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que deberá ponderar los elementos jurídicos y las implicaciones diplomáticas de entregar a Estados Unidos a una de las figuras más simbólicas de la era dorada del narcotráfico mexicano.